Día clave en Guatemala. El futuro del presidente Otto Pérez Molina está en manos del Congreso. A esta hora, en el Pleno del Legislativo, se debate el retiro de la inmunidad al mandatario para que la justicia ordinaria investigue sus presuntos nexos con un caso de corrupción aduanera. El sábado, la Comisión Pesquisidora del Parlamento recomendó que se levante la protección legal a Pérez Molina, quien busca refugiarse bajo un amparo para evitar que se le allane la inmunidad. Para ahondar en este tema, estamos con Manfredo Marroquín, es presidente de la organización Acción Ciudadana y representante de Transparencia Internacional en Guatemala. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Un gusto estar con la audiencia de NTN. ¿Está el Congreso de Guatemala a la altura de la demanda de los ciudadanos guatemaltecos que exigen transparencia, que exigen justicia y que exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina? Bueno, para ser sincero, no ha estado en los últimos 3 años y medio de esta legislatura, y justamente en este momento se está desarrollando una sesión para conocer la solicitud de antejuicio en contra del presidente, y todavía no está claro que se puedan conseguir los 105 votos necesarios para levantarle la inmunidad y el presidente sea juzgado. Todavía vemos que las grandes mayorías en el Congreso están haciéndole el juego al presidente para lograr mantenerlo en el cargo unos días más. Pero sí podemos decir que es inevitable la salida del presidente, pero todavía cuenta con esta alianza de impunidad que le garantizan estas dos bancadas mayoritarias en el Congreso. Precisamente en nuestra pantalla tenemos el registro de nuestra cadena aliada en Guatemala, Guatevisión, que ha roto su programación habitual para un enlace con el Congreso Nacional. En este momento comienza la votación y en minutos sabremos precisamente cuál será esa suerte. Cuéntenos de ese escenario político precisamente del que usted nos estaba hablando. Una oposición que en algunos temas y en algunos momentos ha estado cercana al oficialismo. ¿Cómo ha sido todo esto? Y en este panorama de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina, ¿conseguirá él los votos necesarios para que no sea llevado ante la justicia ordinaria? Sí, bueno, hasta ahora lo ha conseguido, pese a que prácticamente ya no queda ningún sector importante del país que apoya al presidente. Sin embargo, hay que decir que el partido del gobierno todavía conserva 20 lugares en el Congreso, más 65 de esta oposición concertada. Entonces, sin ellos, sin los votos de ellos, es prácticamente imposible llegar al número de 105. Sin embargo, yo lo que veo es que hay un juego de llegar a las elecciones, que es el próximo domingo, 6 de septiembre, con el presidente todavía. Lo que están haciendo es alargándole el periodo esta semana para que desde el poder todavía él tenga algún margen de maniobra y de apoyo a esta oposición concertada que lo mantiene todavía en el poder. Creo que a partir del 6 de septiembre y de su resultado, las elecciones, ya vamos a poder hablar de un escenario distinto en donde posiblemente la suerte del presidente cambie. Si hablamos de los factores del poder en este momento, encontramos que en el Congreso ya una solicitud de antejuicio fue derrotada. Estamos presenciando en este momento la votación de una segunda solicitud después de la acusación de la Fiscalía y de esta Comisión Internacional contra la Corrupción, pero ha sido la justicia precisamente, las Cortes y la Fiscalía las que se han puesto frente a las denuncias de corrupción en esa trama aduanera conocida como La Línea, y ha llegado entonces una solicitud de amparo que la tendría que estudiar la Corte Constitucional. ¿Ustedes confían en el desempeño de las Cortes, en su independencia, la independencia de la justicia de Guatemala en este momento tan crucial?
Absolutamente no. Estamos frente a un sistema, tanto Cortes como Congreso, como Ejecutivo, un sistema que era muy compacto en alianzas de corrupción y de impunidad. Y precisamente esta alianza se rompe con las investigaciones de CICIG y del Ministerio Público, pero hay que decir que la mayoría de jueces, magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia fueron puestos por estas mayorías que hoy protegen todavía al presidente. Sin embargo, también hay que decir que están aislados, prácticamente tienen un rechazo unánime de la mayoría de la población, y eso en cualquier momento podría hacerlos cambiar de posición y ponerse del lado de la demanda ciudadana. Así que esto está como un pulso, el sistema de corrupción muy bien atrincherado y una sociedad que está realmente al borde, presionando para que caiga la cabeza más visible de ese sistema corrupto que es el actual presidente de la República, al cual a través de las investigaciones ya se comprobó, a través incluso de llamadas, su vinculación con una red criminal de defraudación tributaria. Ahora, en este momento en el que nos encontramos a 6 días de las elecciones generales, las elecciones presidenciales que van a cambiar el gobierno en Guatemala, parece que los ciudadanos están más preocupados en que caiga el presidente Otto Pérez Molina que en cambiar la realidad frente al voto. ¿Usted qué cree que va a pasar el domingo? ¿Cuál va a ser la reacción ciudadana frente a todo esto que ha pasado? Mira, es realmente un ambiente que no es el más feliz para unas elecciones. No hay realmente un ambiente de certeza, no hay un ambiente de confianza, no hay un ambiente que invite a las urnas. Más bien el ambiente es de rechazo al sistema, de rechazo al gobierno, de rechazo a la oferta electoral que existe, y eso probablemente se traduzca en un abstencionismo alto. Guatemala tiene un nivel de participación alto en las elecciones, hace 4 años fue del 75%, pero seguramente con esta crisis podríamos bajar a un 50%, y seguramente también el voto nulo va a subir, y eso nos va a llevar a una elección donde se van a elegir nuevas autoridades con una muy escasa participación y votación, y por lo tanto eso se va a traducir en gobiernos débiles que seguramente van a tener muchos problemas para gobernar el país en el futuro. Me llama mucho la atención ese aspecto de la participación. Usted nos cuenta que podría ser del 50%. Quizás lo que necesita Guatemala no es más democracia, no debilitar el voto. Ese llamado lo pueden hacer ustedes desde toda esta movilización, toda esta cantidad de gente que ha salido a las calles a exigir justicia y que respondan las autoridades que tengan que hacerlo en este caso de corrupción. ¿No será mejor la democracia como respuesta? Mira, sí, la gente, hay muchas voces pidiendo no a las elecciones, pero no es que haya un rechazo al mecanismo democrático de las elecciones. Lo que hay es un rechazo a la oferta política que presenta el sistema. Entonces ahí no es que sea una contradicción, no es que no se esté queriendo o respetando el mecanismo democrático, sino que no hay convencimiento de que lo que se oferta dentro del sistema actual pues sea atractivo para la ciudadanía. Por eso una demanda muy importante de medio de esta crisis fue reformar el sistema electoral y político. Sin embargo, el mismo Congreso que hoy protege al presidente se negó a hacer esa reforma. Entonces estamos yendo a una elección donde no se está cuestionando a un candidato, a 2, a 3, sino prácticamente se está interpelando a todo el sistema. Es Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana y representante de Transparencia Internacional desde Ciudad de Guatemala. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Gracias, un saludo.